se vaya a hacer un mantenimiento mucho más eficiente. Vale, este gráfico que veis aquí, bueno, lo he sacado de un artículo científico y es un poco lo único que he encontrado que hable de BIM en museos, y hace un poco referencia a como las tres partes más importantes que existen en un museo y que tienen que confluir, que se tienen que hablar entre ellas, que son las piezas de arte, los artworks, el edificio en sí, porque los edificios de museos suelen ser edificios. Perdona que te interrumpa, pero me parece que nos estábamos avanzando la diapositiva, ¿no? Sí, esa no están viendo esa diapositiva, no. Te has quedado en la segunda. ¿No se mueve la pantalla? Desde aquí no. Es curioso porque estoy compartiendo la pantalla. Pero a ver si lo podemos solucionar. Ahora sí se ve que avanza. Ahora lo veis, pero no en pantalla completa, ¿no? Bueno, nunca lo hemos llegado a ver en pantalla completa, pero no es suficiente. No. No te preocupes. Vale, pues bueno. Inténtalo. Esta diapositiva entonces no la visteis. Inténtalo, esa sí la vimos, inténtalo hacer. Esa es la que más hemos visto. ¿Sí? Bueno, Esa es la que te estábamos oyendo hablar. Dale ahí, a ver. a ver, ¿ahora lo veis? No pasa pantalla completa. ¿Ahora tampoco? Mira, esto es lo que se ve. Pero bueno, a ver, tampoco es algo... Se ve más grande, pero con tal de que estés en la diapositiva correcta... Mira, las disminuyo aquí, o un poco más grande. Por ejemplo. Vale. No sé qué es un tema del zoom, yo creo. Vale, ahora sí que la veis, ¿no? Sí. Sí, Vale, pues en el gráfico este que estáis viendo aquí, ¿vale? Bueno, lo que os decía, al final en un museo las tres partes que confluyen es los artworks, las piezas de arte, la colección de elementos con valor que se exponen, el edificio y toda la parte de mobiliario. Obviamente también suelen ser edificios muy valiosos, históricos, pues por ejemplo si pensamos en el Museo del Prado o en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, son edificios de los más importantes de la ciudad. Y la gente, que es al final el tercer punto de un proceso BIM, o sea, de un entorno BIM siempre, que es el que al final toma decisiones sobre los artworks y sobre los edificios, ¿vale? Y los que van a estar actualizando la base de datos del museo a diario. Entonces, dentro de la gente o sea, el people de un museo, pues están los conservadores de museos, los visitantes, que también al final un visitante, si tiene acceso por medio de una aplicación a la base de datos del museo, pues también puedes tomar decisiones en base a gente con capacidades, con conocimientos históricos, con conocimientos arqueológicos, pueden ir a un museo mediante una aplicación, tienen acceso al modelo BIM y pueden decir que una pieza, por ejemplo, quizás está en un sitio erróneo, en una vitrina, o justo ese día han visto que esa pieza no está bien conservada. Bueno, hacemos un Open BIM en el que todo el mundo puede entrar, ¿vale? Visitantes y pues providers, gente que aporta información al museo. ¿Qué más dentro de los artworks? Pinturas pueden ser, estatuas, fotografías históricas, muebles históricos, libros, bueno, toda esa parte yo creo que está clara. En fase de diseño, que es lo que estamos haciendo nosotros, luego iré a esta diapositiva, que es un poco la que explica cómo lo hacemos nosotros en la empresa. Pero en una fase de diseño que aporta el BIM en un museo. Bueno, pues nosotros lo estamos haciendo con el Museo Arqueológico de Sevilla y la diferencia a hacerlo en CAD es abismal. O sea, lo que hemos hecho es escanear todas las piezas y a partir de ahí se incluyen en un modelo BIM, entonces el cliente puede tomar decisiones de una pieza, dónde va ubicada, qué altura de plinto tiene. Esto se puede exportar a una realidad virtual en la que el museo está tomando las decisiones en una fase muchísimo más temprana y sin ningún tipo de impacto económico, porque una pieza histórica no se puede mover como se puede mover un libro. Una vez que se decide en plano dónde está la pieza,
esa pieza ya no se toca porque necesita unos requerimientos de movimiento, la maquinaria para mover estas piezas es muy compleja, hay que hacerlas a veces en estudios de infrarrojos para saber dónde está en la piedra de mármol la grieta. Entonces, bueno, eso es una parte que genera muchísimo valor, poder tomar las decisiones en el ordenador, ¿vale? Simulaciones, conservación preventiva, toda esa parte, ¿vale? Luego se puede integrar, por supuesto, con el resto de facilities del edificio, con la estructura, con el paisajismo del museo, que a veces es bastante importante también, con las hornacinas, donde van las piezas normalmente de edificios históricos dentro. Bueno, nosotros también estamos trabajando en colaboración con los arquitectos que están reformando el edificio, ¿vale? Porque nosotros solo nos encargamos de la museografía y para ellos también está siendo una experiencia muy buena porque ellos pueden tomar las decisiones en el modelo BIM y pueden ver pequeños fallos de diseño arquitectónico que ellos también tienen. Y luego la parte del gemelo digital que hablamos, el mantenimiento, reparación, organización del trabajo, seguridad, todo eso también el modelo BIM te permite hacerlo en un museo. Conectado con la base de datos del museo, con el modelo BIM, pues para todo el mundo es muchísimo más fácil acceder a la información. Y como resumen de esta parte, ¿vale? Un listado de tareas o de actividades que se pueden realizar gracias a tener un modelo BIM de un museo es generar planos con un detalle muy alto, informes, tablas, todo extraído directamente del modelo. Se pueden hacer simulaciones 4D también de, oye, yo tengo una sala donde hay 20 piezas arqueológicas, unas más grandes que otras, ¿cómo hacemos la instalación de la reforma? ¿Cómo las ubicamos de una manera totalmente efectiva? ¿Vale? Eso también se puede hacer. Se pueden hacer análisis estructurales. Normalmente las piezas arqueológicas suelen ser de un peso muy elevado porque son mármol, es piedra caliza, bueno, no es pladur, ¿vale? Entonces también pues se puede coordinar con el edificio donde van las vigas principales y demás. Una cosa muy importante, diseño de la ubicación y de la distribución de las piezas dentro de una vitrina, ¿vale? Eso es súper importante también. En un museo está lleno de vitrinas por todos lados y para diseñar una vitrina necesitas saber las piezas que van dentro. Y normalmente lo que se hace es dejar un espacio y cuando ya llegas a construir el museo, empiezas a hacer la vitrina y te das cuenta de que todas las piezas no entran, ¿vale? Entonces ese es el típico de class detection que con este sistema evitas, ¿vale? Te aseguras que cuando el proyecto salga a licitación y la constructora se ponga a construir las vitrinas, todas las piezas arqueológicas van a entrar. Porque luego, ¿qué pasa si en una sala tienes espacio para 3 vitrinas y no te caben todas las piezas? Las piezas son todas con un valor histórico y hay que incluirlas, entonces es un problema y es un sobrecoste porque genera que tienes que rediseñar la vitrina y demás, ¿vale? Bueno, diseñar nuevas exhibiciones temporales, el diseño de iluminación también te permite incluir toda esta parte. Estudiar cómo vas a mover las piezas de arte de un sitio a otro, calcular las cargas de los suelos y los muros. Esto también muy importante, verificar la compatibilidad entre la localización de la pieza y su condición climática. ¿Esto qué quiere decir? Las piezas, dependiendo del material, si es bronce, si es oro, si es caliza, si es mármol, cada una tiene unas condiciones de conservación, de humedad, 60%, 80%, y de temperatura. Si esa pieza que tiene, no sé, 10.000 años, le metes una temperatura de 30 grados, por la emisión de la iluminación dentro de la vitrina genera calor y la estás metiendo más temperatura a la que está diseñada, bueno, no está diseñada, a la que ese material aguanta, pues lo mismo, estás perdiendo valor del museo porque esas piezas se van a estropear. Entonces esto te permite, por filtros, tú puedes meter un parámetro que sea la condición de humedad, la condición de temperatura, entonces gráficamente estás viendo
de esa vitrina, cuáles van a ciertas temperaturas, cuáles van a otra, y puedes tomar decisiones de decir, oye, vale, pues esta vitrina hay que partirla en dos, porque si meto todas las piezas juntas, algunas se van a estropear, ¿vale? Y bueno, la gestión de la limpieza y del mantenimiento de los trabajos también se puede generar el modelo BIM, puede ser accesible a los equipos de mantenimiento y se pueden hacer trainings, se pueden hacer formaciones de, oye, cómo se limpian las piezas, cómo se abren las vitrinas, todo eso, si tienes un modelo BIM, pues por supuesto que también se puede hacer. Vale. Esta captura es un poco extraído de documentos, de pliegos de condiciones de algún cliente para los que estamos trabajando, ¿vale? Este es un poco la estrategia BIM por parte del cliente de la Expo de Dubái, en el que yo estuve trabajando 2 años y medio. Hicimos 7 proyectos allí. Los requerimientos de BIM eran muy altos por parte del cliente, porque ahora durante la Expo el mantenimiento de toda la Expo se ha hecho en base al modelo BIM. Entonces han creado un gemelo digital y los requerimientos eran muy altos. No podías entregar ningún plano que no estuviera extraído del BIM, no podías entregar un modelo BIM con colisiones. Todos los elementos tenían que estar codificados de cierta manera para que ellos linkearlo con su sistema de mantenimiento, de database, ellos lo llamaban Asset Structure. Entonces tenían un solo documento larguísimo en el que te decían cómo se tenía que llamar todo elemento por disciplina, ¿vale? Entonces bueno, esto es un poco para dar importancia y para dejar más que claro que en cualquier proyecto internacional, si quieres participar en un proyecto un poco importante internacional que tiene impacto, el BIM ya no te dan la opción a, bueno, pues hago 50% en BIM, lo más complejo, pero, o sea, lo más fácil, pero lo complejo no, porque mis subcontratas trabajan en CAD. No, es un requerimiento casi de gobierno, que la Expo al final es una entidad gubernamental. La Expo luego se conecta al departamento digital que tiene el gobierno de Dubái. Entonces, para que veáis la importancia que tiene. Esto es otro proyecto que estamos trabajando ahora para el Mundial de Qatar, un documento redactado por el Supreme Committee, que es la entidad el cliente del Mundial de Qatar contra la FIFA. Y esto es un poco la siguiente Expo Universal, que va a ser en 2025. Bueno, pues ya están los documentos creados de requerimientos por parte del cliente. Quiere decir que también, si quieres participar, si quieres hacer una licitación, si quieres ganar algún proyecto para esta Expo, presentarte para algún pabellón, pues vas a tener que tener tu equipo bien y generarlo bien. Aprovecho para hacerte una pregunta, Alberto. ¿Puedo? Sí. Como conoces muy bien los requisitos que se piden, ¿qué tipo de requisitos? ¿Hay algún requisito especial por ser un ámbito de BIM Heritage o en el ámbito museístico que difiera de los requisitos o los requerimientos que estamos acostumbrados en construcción o infraestructura? Yo no los he visto, porque al final una expo consiste en muchísimos edificios en los que dentro hay exposiciones, pero lo tratan todo como una única disciplina. Tienes arquitectura, tienes estructura y tienes instalaciones. Entonces la parte de museografía la llaman fit out y ahí dentro va todo. Pero no, la verdad que hay un poco un vacío todavía, porque no se sabe muy bien cómo, o sea, nosotros como empresa generamos nuestros estándares de cómo tenemos que clasificar todos los elementos dentro del museo, pero para parte del cliente ellos te exigen que tengas la exposición en BIM, pero los estándares son como muy vienen como de la arquitectónica, ¿no? Uh-huh. Y otra pregunta, y ya la última. Has dicho también que estos modelos, ahora en la exposición de 2020, pues la motivación era también engancharlos con la operación y mantenimiento. Esa fase que en España nos cuesta tanto, porque no acabamos de verlo, ¿qué experiencia que nos puedes contar de eso? Si es que nos puedes contar algo. Yo ahí no he entrado mucho. O sea, lo último que nosotros hacemos como empresa es entregar los modelos ASFIL en base a los requerimientos que tienen ellos de mantenimiento. A partir de ahí,
trabajan con una plataforma que se llama DOM Connect, que creo que te conecta con la base de datos de todo el macroproyecto que es la Expo. Pero en detalle dentro no sé la verdad cómo trabajan. O sea, que se intuye que es una conexión de una base de datos, que es el modelo BIM, con otra base de datos que pueda ser el sistema de operación y mantenimiento. El sistema de operación y mantenimiento, que en este caso lo tienen hecho creo que con Siemens. Ajá. Entonces tendrán una plataforma, pero al final nosotros como entregables teníamos siempre tres: el formato nativo, que normalmente era el RVT, formato de intercambio de información IFC y el NWC para el tema de coordinación. Entonces, en base a esos tres, luego había que entregar una Excel, que eran todos los activos del proyecto, que estaban con la información metidas en el modelo, pero también lo entregabas como una base de datos. Y en base a esa información, como ellos tenían unos estándares súper claros de, oye, si es un equipo de aire acondicionado, es HV de HVAC guión Fancoil. Y para eso había un estándar súper claro. Entonces ellos, si quieren seleccionar desde su programa, ellos tenían un modelo máster de toda la Expo. Entonces, coordinabas con coordenadas compartidas, metías cada pabellón y era un macro proyecto de kilómetros cuadrados. Entonces, por ejemplo, si ellos quieren ver todos los fancoils de la Expo entera, entraban por HV guión fancoil. Pues les salían, no sé, 7.000 fancoils. Y luego tenían cada edificio, cada pabellón tenía un código que era el asset code. Entonces, en base a eso también ellos eran capaces de tomar las decisiones. Sí, a mí me sorprendió que hubieran requerimientos tan altos por parte del cliente, porque aquí en España es difícil verlo, pero allí tenían un equipo de BIM bastante bien formado, que bueno, no daban abasto porque era un macro proyecto y en unos tiempos muy cortos, pero sí que es verdad que como no entregaras el proyecto con base a esos requerimientos, no te lo aprobaban y no cobrabas. Muy bien, gracias. Vale, ¿qué más? Bueno, aquí un poco explico conceptualmente cómo nosotros hemos generado toda la base de datos del Museo Arqueológico de Sevilla. Esto es una escultura bastante famosa allí, se llama la Diana Cazadora, y es una que está como en la sala principal del Museo Arqueológico de Sevilla, que ahora está en reforma. Entonces nosotros lo que hicimos fue generar la fotogrametría de todas las piezas de la colección. Y esa fotogrametría luego la pasamos con Recap, que este programa se va a dar en el posgrado. Se pasa a generar una MES o un modelo 3D digital, ¿vale? Que se procesa, se optimiza, porque son un montón de polígonos en este caso, porque es con fotogrametría, que sería imposible si metes, no sé cuántas piezas teníamos, creo que tenemos 2.000 piezas en el museo. Si metes 2.000 piezas multiplicado por, no sé, creo que tenía 1 millón de polígonos, pues se rompería el modelo, y no necesitas en un modelo BIM tanta información. Al final necesitas la geometría básica, que se identifique la pieza, que tenga la información dentro, pero puedes optimizarlo. Entonces nosotros con procesos internos llegamos a pasarlo a un programa BIM, y luego hicimos un linkeado de toda la base de datos en colaboración con el cliente, que en este caso es la Junta de Andalucía del Ministerio de Cultura. Entonces, resultando que tenemos creo que aquí para compartir, voy a compartir. Sí que veis la pantalla. ¿Se ve la pantalla? ¿Cuál estáis viendo? No. Estoy viendo la diapositiva anterior. Ah, vale. Sí, pero... ¿Ahora? Ahora sí. Es que tiene un poco de retardo, ¿eh? Vale. Bueno, pues aquí os estoy enseñando un poco el modelo Navisworks que generamos en el museo, ¿vale? En el que, bueno, pues se ve que las piezas de fotogrametría, pues cada pieza tiene un nivel de detalle bastante elevado, en el que si pinchas, pues tiene su código interno y toda su información dentro, ¿vale? En base a esto también, lo que os decía, se pueden diseñar las vitrinas, todas las vitrinas con sus piezas, aquí modelado básico de las piezas que no teníamos disponibles para fotogrametría, con piezas que escaneamos. Y bueno,
lo que generamos es un valor muy añadido en el que nosotros entregamos en fase de diseño al cliente un proyecto que está resuelto completamente, técnicamente está resuelto. Y esto no pasa normalmente, o sea, en el diseño de un museo no se entrega este nivel de calidad y luego cuando vas a la construcción hay problemas porque en la vitrina no caben todas las piezas. Si no se realiza este trabajo de pieza por pieza, insertarlas en una vitrina y decidir dónde van, pues obviamente en un archivo CAD llegar a esto es imposible, llegar a esta toma de decisiones de dónde van cada pieza. Y cada pieza tiene que tener una ubicación determinada porque pertenece a una unidad temática en el tiempo. Esto pues, puede ser de un yacimiento diferente, esto de otro yacimiento, entonces tienen que estar por grupos, tienen que estar ubicadas de una manera específica, los plintos tienen que ir con una altura específica para que se vean. Entonces, bueno, para que veáis el valor añadido que puede llegar a generar el BIM en un proyecto como un museo. ¿Vale? Luego, por supuesto que este es el modelo de coordinación, pero los planos salen de este modelo. Aquí se ve un poco el edificio en sí. Y si comparto ahora otra pantalla. ¿Vale? ¿Se ve el plano, no? Tiene un poco de retardo. Vale, espera. Mira, esto es lo que está. Ahora, por ejemplo, si os enseño este plano, vale. Pues nada, este es un plano sacado desde Revit en el que cada pieza está etiquetada con su código único. Este código es único para cada pieza y esto está linkeado a un schedule que también sale del modelo. Pues, si yo cambio el código en la pieza, pues la etiqueta va a actualizarse directamente y el schedule también. Vale. O sea, es un monitoreo de cada pieza, ¿no? Es un monitoreo constante de cada pieza y bueno, pues cada una tiene asignado un material, por eso se ven de esta manera. Pues cada pieza tiene asignado un material, podemos tomar decisiones de decir, oye, pues estas piezas que son de vidrio no podrían ir aquí, por cierto. Bueno, gráficamente se ve todo muchísimo mejor. Vuelvo a la presentación. Vale, entonces en cuanto a parte de museografía de un museo arqueológico, esto es un poco lo que os quería comentar. Aquí hablo de la Expo, ¿vale? En la Expo iniciamos nuestro trabajo haciendo un pabellón que se llamaba Mobility Pavilion, diseño de Norman Foster. Y el interior era diseño de una empresa inglesa también, pero en que nosotros nos contrataron para hacer el desarrollo técnico del proyecto y la construcción en colaboración con una constructora de Dubái. Entonces, bueno, este proyecto yo es el más complicado que he hecho en mi vida profesional de momento, porque tenía muchos escenarios, muchísimas piezas diferentes, muchísimas geometrías, el edificio era complejo, entonces era un proyecto con mucha complejidad técnica, ¿vale? Y en el que el diseño no estaba bien definido, porque la empresa diseñadora no había trabajado en BIM y volvemos a lo mismo, hay un salto en el que si el diseño no está hecho en BIM, cuando entra la constructora y quiere hacerlo en BIM, tiene que empezar desde cero prácticamente, porque hay unos planos que no están coordinados. Entonces hay una fase del proyecto que nosotros llamamos pre-engineering, que es, oye, tenemos que ver que todo funcione antes de comprar el material, de ponerte a construir, porque el presupuesto de este proyecto era una barbaridad. No sé si solo la exposición de dentro eran 50 millones de dólares, entonces un sobrecoste de un 3% pues es muchísimo dinero. Vale, entonces bueno, aquí también añadimos un valor de, oye, vamos a generar el modelo BIM de todo, que el cliente, por cierto, me lo va a pedir, pero nosotros también lo aprovechamos para ahorrar dinero y asegurarnos de que todo funcione. Entonces, por ejemplo, en esta captura es una sección de uno de los actos en el que había una escenografía enorme de unos gigantes que eran unos filósofos de
de Arabia de hace años, en los que se contaba un poco la historia del pasado de la movilidad en los Emiratos Árabes. Entonces tenías coordinación de elementos especiales, coordinación de theming, que nosotros llamamos, que son muros temáticos, tematizaciones en general. También hacemos los trabajos estructurales de cómo conectar todos estos plintos, que son unas estructuras bastante importantes, de cómo sujetamos todas las escenografías, el diseño eléctrico, el electrical containment, bandejas de cables para todos los elementos, como son proyectores y altavoces y iluminación, ¿vale? Dispositiva, que son los elementos azules, y hardware, que en este caso está en naranja, esto es un error, son proyectores, que al final es lo más importante de nuestro trabajo, las proyecciones audiovisuales, porque nosotros también hacemos la producción audiovisual, hacemos las películas, las bandas sonoras de los museos. Entonces trabajamos muy en contacto la parte técnica de diseño con la parte de producción de cine, ¿vale? Entonces este modelo también os lo enseño un poquillo para que veáis el nivel de coordinación. Vale. Pero bueno, este edificio igual lo habéis visto por las noticias o en algún artículo, porque es un edificio como muy icónico que se hizo en la Expo de Dubái. Spinner, ¿no? Sí. Que bueno, son 3 pétalos, claro, dentro de cada pétalo hay una exposición, ¿vale? Hay un acto. Entonces uno de ellos es el que os estaba hablando, os estaba comentando, que es este de aquí, de los gigantes. Entonces aquí trabajamos como 10 empresas, cada una en un lugar del mundo. Estos gigantes los fabricó la empresa que ha hecho el Señor de los Anillos y Blade Runner en Nueva Zelanda. Y claro, ellos montaron todo este escenario, también son piezas escaneadas, montadas en Nueva Zelanda, luego desmontadas, enviadas en barco y vueltas a montar en Dubái para la Expo. Entonces habría que asegurarse de que esto iba a encajar aquí, que no iba a chocar con nada, de que todo, cuando llegaran los expertos a instalar estas piezas, esta estructura azul estaba ya instalada. Aquí, por ejemplo, se ve las placas de anclaje, ¿vale? Que está totalmente, esta estructura, este truss venía de Nueva Zelanda, pero tenía una espera que estaba en Dubái, ¿vale? Entonces la coordinación aquí fue brutal, fue muy importante, incluso con el edificio de Foster, y proyecciones, ¿vale? Teníamos una proyección en la mesa. Lo que nosotros siempre hacemos es modelar los proyectores con su cono de proyección. O sea, incluimos la ingeniería audiovisual, el diseño audiovisual, lo incluimos dentro del modelo BIM. Entonces nos aseguramos de que la posición del proyector tiene que ir ahí, no puede ir en otro sitio, porque la lente de un proyector es física y no tienes más de 5 centímetros de margen. Entonces, en base a estos proyectores se pueden estropear. Entonces hay que generar una pasarela para mantenimiento. Pues aquí también aparece esta pasarela de mantenimiento, hay que ubicarla exactamente donde van los proyectores. Por supuesto que una vez que estos gigantes están aquí instalados, no se puede instalar la pasarela. Entonces esta pasarela tiene que instalarse antes, para lo que necesitas saber exactamente la ubicación. No se podía tomar ninguna decisión en la obra. O sea, se daba por hecho que todo lo que llegaba a obra se sabía su ubicación y no había coordinación en obra. No podía existir, porque si no este proyecto no hubiera sido posible. ¿Vale? Por ejemplo, aquí otra escultura, que es un buceador de perlas, que es muy típico en la historia de Dubái. Es su primera industria, su primera economía eran los buceadores de perlas. También querían mostrarlo aquí. Entonces lo verde es la empresa de Nueva Zelanda y lo azul es una empresa local de Dubái. Entonces tenía que encajar exactamente la piedra. Esto, si lo escondo, tiene una estructura por detrás bastante importante de coordinación para que pueda encajar. No podía chocar. Bueno,
Este edificio también tenía otro acto muy llamativo que trataba de explicar la diferencia entre el mundo físico y el mundo virtual. Entonces era un dom que de repente explotaba, ¿vale? En pantallas. Entonces era una proyección por este lado, ¿vale? Y por el otro lado eran un mogollón de barras con screens, con lightbox, con cajas de luz, con gráfica, ¿vale? Entonces, lo mismo, todo esto, las barras están una a una modeladas. Si no se hacen bien, hubiera sido imposible de fabricar, de coordinar. Aquí dentro había una proyección, este es el cono de proyección. Entonces, si veis, hay un proyector aquí escondido que no puede chocar con ninguna barra. O sea, el nivel de coordinación de este proyecto era bestial. Puedo enseñar alguna foto de este proyecto terminado. Vale, este es el... No estoy viendo. Este es el DOM de proyección que os comentaba. Esta es un poco la proyección también que os comentaba ahora, con todas las pantallas flotantes. Bueno, esta es otra zona. Todo esto también estaba hecho en BIM. La parte de los gigantes. Este es el buceador de perlas que os comentaba antes. Bueno, son esculturas hiperrealistas que no podían dañarse. Estos eran los gigantes, ¿vale? Tenían una escala de 7:1 con respecto al ser humano. Entonces, aquí veis la proyección de donde tenían que venir los proyectores. Entonces, bueno, estos gigantes por dentro también tienen una estructura súper compleja. Llama la atención lo realistas que son, ¿no? Sí, no, asustaba. Era como fibra de vidrio con muchísimos materiales. Los pelos, cada pelo era diferente. Pero sí. Vale, y bueno, a mayores, ¿vale? Para este proyecto lo que hicimos es generar un poco un renderizado de una de las salas, que no estaba muy seguro cómo iba a funcionar la iluminación, las proyecciones, todo junto. Entonces lo que hicimos es generar el modelo BIM. El cliente tampoco estaba muy seguro de si iba a gustar o no. Entonces se generó a partir del modelo BIM, se exportó a Autodesk 3D Max, que es un software de renderizado, y se llegó a generar este vídeo ultra realista, más que un render. Se veían ficciones, los proyectores estaban metidos, los tubos de aire acondicionado. Un vídeo artístico, un vídeo Esto era una proyección muy compleja, antes no sabíamos desde dónde apuntar con los proyectores. Aquí se ven al final que fue posible. Que íbamos a la fase de construcción con el cliente convencido, con todo aprobado y que no iba a haber ningún susto, ¿vale? Que en estos proyectos puede pasar, porque al final vendes una idea con unos renders, pero luego realmente cuando estás allí en la construcción, las visitas de obra con el cliente, pues igual dicen, no, pues esto ahora no me gusta, pues no pensaba que iba a estar así iluminado. Pero si te aseguras de que el vídeo este está sacado desde el modelo BIM, te aseguras de que se va a construir así. Vale. Bueno, este es otro proyecto que hicimos, que se llamaba Vision Pavilion, que era un pabellón que fue un pabellón secreto hasta la inauguración de la Expo, porque era un regalo al emir de Dubái, al gobernador de allí, sobre la historia de Dubái y sobre su historia como gobernador también. Entonces, una de sus hobbies eran los caballos. Entonces lo que planteamos en Sevilla, en la oficina de diseño, es hacer una macro cabeza de caballo hecha de mármol y proyectada con toda la historia
del gobernador. Un proyecto muy complejo también, porque el edificio ya nos lo habían dado, ya estaba hecho, entonces no podíamos tomar decisiones sobre el edificio. El caballo era bastante grande y teníamos que ubicar muchísimos proyectores encima del techo, todo tenía que ir escondido. Entonces aquí veis que el techo es una locura, o sea, tienes la pasarela de mantenimiento que tiene que llegar, tiene que ser accesible a todo, tienes unos canales abiertos en el techo de iluminación, tienes altavoces, tienes unos proyectores que eran de 1 metro de longitud, muy grandes, que pesaban muchísimo, y que cada proyector tenía que cubrir todo, era un mapping completo de paredes, suelo y caballo, ¿vale? Entonces también tengo un poco el proyecto aquí abierto, creo. Bueno, este edificio eran 3 galerías, ¿vale? Entrabas por esta de aquí y luego pasabas a la del caballo, que era la principal. Y aquí se ve un poco pues, la complejidad y bueno, pues lo mismo de siempre. Este proyecto, sin haberlo hecho en CAD, no se hubiera podido hacer, no hubiera salido, las proyecciones no hubieran cubierto lo que se quería, no habría habido que bajar el techo, como siempre pasa en muchos edificios, que al final por instalaciones el arquitecto especifica un techo de 3,5 metros, el techo acaba siendo de 3 metros, el resultado es que tienes un proyecto peor, que estéticamente es peor, que ha costado más y ha quedado peor. Entonces esto es lo que nosotros evitamos. El requerimiento de mi jefe, en este caso, que era el diseñador, eran 6 metros de altura del techo, no puede bajar. Pero bueno, yo me tuve que pelear con todas las empresas que estaban aquí encima, en BIM primero, para que encajara. Y bueno, encajó. Muy difícil, pero encajó. Hubo que hacer un techo con unas bajadas para los conos de la proyección y demás. Los conos tenían que cubrir todas las paredes, pero se pudo hacer. Se pudo hacer. Vale. Aquí, por ejemplo, había una retroproyección también en una pantalla translúcida que era en el techo, entonces también los proyectores, catwalk, una pasarela de mantenimiento, las pasarelas con unos requerimientos muy específicos porque el filtro del proyector estaba por la parte trasera, entonces no podías ponerlo por delante. Bueno, se tuvieron en cuenta muchas variables, pero el resultado pues también fue muy bueno. Y aquí tengo una foto de cómo quedó. Un poco para que veas de escala, el caballo se podía mostrar solo iluminado, pero luego se le metía una capa de proyección. Entonces esto es lo que pues, nos permitió el BIM poder bañar absolutamente todas las superficies de proyección. Sí, el caballo es de mármol, paredes, suelo, todo es de mármol. También una dificultad añadida. Esto se hizo en España, o sea, cantera en Almería, se fabricó en Almería todo el mármol. Y luego se transportó allí y se montó. Entonces eso también fue muy complejo y por eso estaba claro que en paralelo el techo se iba haciendo, todo se iba coordinando, los proyectores se iban instalando, pero el caballo todavía no estaba montado. Entonces el caballo llegaba en un momento dado, pero tú tenías que saber exactamente dónde iba el caballo, las placas de anclaje, esto pesaba 70 toneladas este caballo. Entonces las vigas tenían que ir exactamente donde tenían que ir con las placas de anclaje, se sabía que la oreja llegaba hasta aquí, entonces el cono de proyección tenía que ir exactamente donde tenía que ir. Un trabajo colaborativo y con los requerimientos de que la Expo se inauguraba. La Expo se abría un día y no había margen de error, no podías decir al cliente que este pabellón se retrasaba un mes, porque el día de la inauguración iba a ir el emir de Dubái y se le iba a presentar como un regalo, él no sabía nada, pues era como muy importante para el cliente que la fecha no se podía.
Sí, le gustó. Hay una foto. Si encima no le gustó... Sí, hay una foto por ahí en la página web. Le gustó, dijeron que se emocionó y que pidió que se volviera a tirar el vídeo y se quedó él solo en la sala. Porque bueno, este era el caballo de carreras del Emir de Dubái que se había muerto hace 4 años. Un momentito, que no estamos viendo el vídeo, vas a tener que descompartir igual que antes, porque hay algún problema ahí de coordinación. Como que para él también sí era muy... Ahora sí. Vale. Esta es la página web de la empresa para la que trabajo. Si queréis entrar también están aquí todos los proyectos. Y bueno, si picáis en Vision Pavilion, hay un vídeo un poco de cómo se explica el proceso del producto terminado, pero también un poco de la construcción del caballo, creo que se ve alguna imagen. Esta es la otra sala, la primera sala, que era un halcón. También los halcones son como cetrería es muy típica en los Emiratos Árabes. Bueno, nos enseñas el vídeo para ver que es cierto, que es verdad, que no te lo estás inventando, ni mucho menos, sí, que es un vídeo institucional. Bueno, no está la foto. Ahora te has conectado a la página de Icaria, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces cualquiera puede también tratar de... Podéis, si tiene curiosidad... intentar colgar alguna imagen y también de nuestros procesos, de algún making of, de cómo hacemos el BIM y demás. Vale, vuelvo a la presentación. Bueno, esto es un ejemplo de otro proyecto un poco menos significativo de la Expo, pero también era un diseño muy complejo porque había que combinar proyectores, proyección en el techo. Era un pabellón en el que se intentaba explicar qué se puede aportar al mundo para la mejora y demás, y se hablaba mucho de sostenibilidad, de la ONU y demás. Entonces, se daba a ver que la persona estaba ubicada en el cielo, en las nubes, y se enviaba un mensaje al planeta, ¿vale? Entonces era un poco como un elemento invertido, también muy complejo, porque había que diseñar una nube que era hecha de resina, pero coordinada con los proyectores, en el que nada chocara y en el que también se hiciera como un mapping en el hardware, ¿vale? Entonces lo mismo, ahí veis un poco en esa diapositiva veis un poco la coordinación BIM que se hizo, y este es el resultado, ¿vale? Se puede llegar a hacer algo bastante chulo en el que los elementos técnicos están escondidos, los proyectores están metidos en esta nube, pero no se ven. ¿Por qué? Porque esta nube, lo que hicimos es bajar la escala, ¿vale? Entonces ubicamos los proyectores en función de la dimensión del jardín, pero eso luego lo llevamos a una escala más pequeña, lo imprimimos en pequeño en papel, hicimos una maqueta de plastilina de la nube, le hicimos los huecos exactamente de dónde tenían que ir los proyectores con los conos, esa maqueta la escaneamos, la hicimos a escala real y se imprimió con moldes impresos en 3D para generar esta geometría de nube de resina, ¿vale? Entonces, bueno, el BIM abre también a procesos artísticos de impresión 3D, de fotogrametría, de escaneado 3D. Se puede combinar lo digital con lo artesanal y el resultado es muy chulo. Vale. Aquí veis un poco pues diferentes capturas del Navisworks, el modelo de coordinación de este proyecto, donde nos aseguramos exactamente de que los conos de proyección salían.
Vale. Este es otro proyecto, un tanto artístico también, porque se hizo de bambú, en el que el cliente quería que hubiera unas formas muy orgánicas. ¿Voy bien de tiempo? Sí, más o menos a y media deberíamos terminar. Sí, 10 minutos. Sí, 10 minutos Vale. y luego si alguien quiere preguntar. Vale. Sí, bueno, en este las formas orgánicas eran muy importantes y demás, entonces generar la estructura metálica que soportara estas pieles de bambú era muy complejo, ¿vale? Entonces lo mismo, se implementó en BIM, entonces se generaron las piezas orgánicas con programas más de modelado orgánico, se pasaron a Revit y luego la empresa de estructura metálica con el software Tecla fue capaz de dimensionar todas las estructuras, pero bueno, aquí se ve la complejidad de que es una forma totalmente orgánica, entonces no hay ningún tipo de criterio de modelado de estructura. Cada pieza es diferente, las uniones son complejas, hay que meter arrastramientos en algún sitio por tema de rigidez. Había una villa en el medio integrada, pantallas también integradas en algún sitio. Pero bueno, aquí quizás se ve un poco más ángulos muy complicados desde diferentes puntos de vista, pero a su vez enseñado con una imagen también del resultado, pues fue bastante chulo. El bambú se fabricó en Bali, en Indonesia, luego se envió y se instaló aquí. Tenía pantallas LED integradas. Pero nosotros con esto nos aseguramos de que al generar nuestro modelo de geometrías orgánicas en BIM, para la constructora y para el fabricante de estructura metálica, fue muy sencillo. No fue sencillo, pero fue posible. Fue posible generar el design intent que siempre se busca y que es lo que compra el cliente. Entonces no hubo luego problemas de pues las formas en obra están siendo muy rectas, porque eso es al final lo que diría la constructora de las formas orgánicas son muy complejas. Si les das un modelo BIM bueno, ellos son capaces de hacerlo. No hay salto de información en la fase de diseño. Vale. Bueno, esto es un poco lo que ya hemos hablado, un resumen. Y aquí trae a Javier una diapositiva un poco que quizás lo podríamos dejar como abriendo la charla a la siguiente que vemos de diseño paramétrico y diseño generativo, porque ahora mismo estoy haciendo un máster de todo este tema de Grasshopper y Dynamo y tal. Queríamos hacer un vídeo de lo que puede llegar a hacer. Adelante. Vale. Pues esto es, como comentaba Javier, es un tema que quizás podemos hablar en la siguiente reunión, está bastante de moda ahora y los software ya permiten hacerlo de manera bastante sencilla, que es la programación BIM, o sea, la programación visual en entornos BIM. Puede ser Dynamo en Revit o Grasshopper en Rhino. Y Grasshopper ahora tiene también un plugin dentro de Revit, Rhino Inside Revit, que tú puedes programar con Grasshopper directamente dentro de Revit. También está Python muy de moda, ¿no? Y Python también. Entonces, eso también es una parte que es más avanzada. Obviamente, primero hay que tener las bases BIM, pero que es algo que la programación siempre la vemos como más para electrónica, para eléctrica, de programar PLCs, autómatas, toda la parte, pero no, o sea, se puede implementar programación en arquitectura y en diseño de edificios, ¿vale? Entonces, esto es algo bastante básico que he hecho yo estas últimas semanas, en el que el algoritmo lo que hace es se genera un algoritmo en el que, en base a un solar, ¿vale?, a una geometría de solar, te genera un edificio directamente. O sea, tú en Revit solo metes el solar, te lee el boundary del edificio y tú aquí le metes el retranqueo, ¿vale?, la distancia de retranqueo. Si la distancia de retranqueo es menor de 8, en este caso, por normativa urbanística, pues el edificio no aparece, quiere decir que no es posible hacerlo, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, aquí ahora mismo se está cambiando la geometría del terreno, pues automáticamente se actualiza. Voy a pasar un poco más para adelante. Vale, por ejemplo, aquí el número de pisos y la altura de cada piso, pues también se puede parametrizar
Y lo bueno de esto es que como se está generando en geometría nativa de Revit directamente, tú aquí estás tomando decisiones de diseño directamente. O sea, esto para un diseño conceptual, un diseño en una base muy temprana, es muy útil, porque estás sacando los metros cuadrados directamente, te está dando todas las mediciones, los metros cuadrados de vidrio, por ejemplo, lo puedes ajustar al presupuesto, se me va de presupuesto, lo bajo. Como para decisiones entre arquitecto y cliente, en un momento, en etapas tan tempranas, creo que es muy útil. Y por ejemplo, también otra cosa que se puede hacer es creas un muro cortina, ¿vale? Con lamas orientables y puedes controlar para temas de estudios de soleamiento, de sombras o de eficiencia energética. Si os fijáis aquí se está cambiando el ángulo de las lamas directamente, ¿vale? Entonces todo esto esto se llama diseño paramétrico. ¿Por qué? Porque tú estás diseñando en base a parámetros. Hacer todo esto en Revit a mano directamente, bueno, pues se puede y es lo que se hace hoy en día, pero si tienes un algoritmo que te lo programa, pues estás ahorrándote muchísimas horas de trabajo que las puedes luego utilizar para generación de documentación o para diseñar un edificio mejor. Utilizas la navaja suiza del BIM, que es Dynamo, por ejemplo, que es una cosa que sirve para todo, ¿verdad? Automatizar o semi-automatizar procesos repetitivos, ¿no? Exacto, sí, esto es automatización de procesos repetitivos para usar el tiempo del proyecto en tareas que te generen más valor. Fenomenal. Así que bueno, más o menos he terminado. Si tenéis alguna duda, espero que os haya gustado. Bueno, a mí particularmente me ha gustado mucho, viendo las caras de los que hay por aquí, pues también. Ahora es el momento para los que estáis online a mí me gustaría que abramos los micrófonos y le demos un aplauso a Alberto, porque realmente la ponencia ha sido increíble, o sea que adelante. Muchas gracias, Alberto, y enhorabuena por el trabajo que ha realizado. Y bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo. Ahora es vuestro momento, el de poder preguntar. Nosotros tenemos a Alberto aquí y luego le vamos a machacar a preguntas con una cerveza de por medio o lo que sea, pero bueno, es vuestro momento por si alguien quiere preguntar algo. Pues hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por Espera, José Emilio, un momento, que es que está hablando una persona. Una pregunta aquí. Ahora te damos paso, José Emilio, gracias. Claro. Hay dos procesos diferentes: fotogrametría o escaneado láser. ¿Vale? Cuando son piezas pequeñas, accesibles, en las que les puedes dar la vuelta y puedes tener diferentes ángulos, la fotogrametría es lo mejor. Para una buena cámara de foto, una reflex, le sacas, normalmente recomiendan 70 imágenes, 70 capturas por pieza. Con estas 70 capturas hay diferentes programas, pero Autodesk Recap saca el modelo 3D con textura perfecto. O sea, lo puedes hacer en casa. Hay ahora aplicaciones que ya te lo hacen, pero con la fotogrametría, al final la fotogrametría es una tecnología que lleva existiendo muchos años, y es en base a lo que se hace en Google Maps. Todos los 3D de los edificios y tal es en base a los satélites que sacan fotos, hacen interpolación de imágenes y te sacan el modelo 3D. Pero para nosotros vemos que es súper importante, porque no solo para crear el modelo BIM, sino que tú tienes ya un modelo 3D de cada pieza del museo en caso de incendio, de pérdida, la puedes tener como réplica en un momento dado. Sí, o sea, nosotros las monedas no las llegamos a hacer la fotogrametría porque las tenían guardadas, pues tenían solo una base de datos de 10 monedas, las modelamos en un cilindro básico y ya está. Pero se podría hacer con una moneda. Pero sí, yo creo que los agentes públicos en España de conservación del patrimonio, con eso se deberían de poner las pilas, porque sí, para formación, para educación, tienes los modelos de 3D de cada elemento, los puedes subir a una nube y paseos virtuales, o sea,
Sí. Eso es algo nosotros que estamos intentando entrar también con nuevos clientes porque me parece muy interesante. Estupendo. José Emilio, disculpa, rescatamos tu consulta. Está silenciado. A ver. Javier, se te oye un poco de lejos, pero vamos, he entendido que decías mi nombre. Sí. Adelante, por favor. Yo antes empezaba dándote las gracias a los dos, tanto a Javier por organizar estas reuniones de usuarios como a ti por darnos esta charla. Pero yo venía porque tengo una serie de fijaciones, una serie de dudas que no acabo yo de entender, ¿no? Llevo muchos años dedicado a esto, me dedico también al BIM, del patrimonio, y nunca he entendido por qué se pone la H delante del BIM para hablar del BIM histórico. Porque al final estamos hablando de edificios, estamos hablando de modelos, estamos hablando de información, estamos hablando de colaborar, estamos hablando de trabajo participativo, de comunicaciones, de información, de datos, estamos hablando de todo lo mismo. No veo la H por ningún sitio, porque en ferrocarriles nadie se le ha ocurrido decir tenemos Rail BIM, ni Road BIM, ni Tunnel BIM, solamente a los históricos se les ha ocurrido poner la H, sin llegar a especificar cuál es el problema, cuál es la singularidad de esa H. Cuando te dedicas a esto encuentras un montón de problemas, por ejemplo, para hacer un museo o el BIM de una catedral o de cualquier otro edificio histórico que sea, no hay diferencia con un edificio nuevo. Sigues teniendo necesidad de escanear un estado actual, sigues teniendo necesidad de modelar elementos constructivos, que sean muros, rotantes, pilares, no igual, pero son elementos constructivos. Cuando ya empiezas a decir, bueno, es que tengo que desarrollar un proyecto para Atapuerca o para las murallas de Ávila, ya empiezas a tener problemas de que el estándar IFC, el estándar BIM, es lo mismo que le pasa a los ferrocarriles, que sí, muros, ventanas, puertas, forzados, todo eso lo vamos a encontrar, pero digo, las cunetas, bermas, no aparecen, ¿no? Entonces hace falta un BIM especial para ese tipo de estudios. Pero estas cosas son las que yo nunca oigo cuando se oye hablar de HBIM. No oigo hablar de problemas de formato, problemas de entidades, porque yo asumo que habiendo trabajado con Revit, esas estatuas, esas monedas, todos esos elementos decorativos que forman parte de la visualización, al final son Building Element Proxy. O sea, no son pilares, no son forjados, no son nada, son Element Proxy, lo cual es no decir nada. Entonces, yo mi curiosidad, y sobre todo cuando empecé cuando vi la MBIM, digo, es que esto de MBIM, HBIM, denota una especie de ambición secesionista. Es que no somos los mismos que el BIM, no, somos exactamente los mismos que el BIM. Con alguna pequeña singularidad, pero somos exactamente los mismos que el BIM. Sobre todo, por lo que acabo de decir, ¿no? En los ferrocarriles o carreteras tienen muchísima más diferencia y nadie ha hablado de distinguirlos. Eso es una inquietud, una reflexión que hago en voz alta y que no supone ninguna pregunta. Pero mi pregunta era por el tema de formatos. Una singularidad que sí que tiene el HBIM es, y ahora estoy usando el HBIM en contra de mi voluntad, es esa voluntad de permanecer, ¿no? Nosotros estamos modelando un edificio histórico no con la intención de construirlo, que sería la principal diferencia con un edificio, con un trabajo con BIM de un edificio de nuevo, sino con la intención de conservar esa información durante mucho tiempo, de que sirva de modelo de registro de toda esa trazabilidad de las intervenciones que se han ido produciendo y que se han ido que han permitido transformar ese edificio o ese elemento patrimonial. Y entonces yo cuando me enfrento a estos problemas, el principal problema que tengo es el del formato. ¿En qué formato trabajamos? No puedo decir en Revit, porque no sé qué va a pasar con Autodesk dentro de 5 años, y si has intentado abrir con Revit 2023 o en Revit de 2016, ves que se pierden un montón de cosas. Hablar de IFC, pues no sé si todavía lo empeoramos más. Entonces, el problema principal que yo me estoy encontrando es el tema del formato. No sé si vosotros, ahí es donde va la pregunta, después de toda esta introducción, no sé si vosotros en algún momento habéis hecho ese tipo de reflexión de decir, bueno, esto, en cómo lo vamos a entregar, qué vamos a hacer para que perdure en el tiempo.
Gracias de antemano por la respuesta. Mi silencio ahora. Bueno, yo tenía una anotación un poco en el tema de HBIM y MBIM. La verdad que sí, estoy un poco contigo. Yo un poco lo he mostrado, lo he anotado en esta presentación porque es lo que algún artículo científico muestra, pero es BIM, sí. O sea, yo cuando hablo con algún cliente o cuando explico lo que hacemos es BIM aplicado a museos. Ya está. Pero también, por ejemplo, los de los puentes, ¿no? BRIM, a veces lo llaman, BRIM, The Bridge Information Management. Bueno, cada industria quizás lo ajusta un poco a lo suyo, pero sí, en general es BIM, es una base de datos con información y sí que en IFC no existe una categoría que sean piezas históricas. ¿Vale? Pero bueno, por mi parte tampoco le hemos dado muchas vueltas a eso. O sea, nosotros lo hemos generado el modelo en Revit, se puede exportar a IFC, tiene una cantidad de parámetros cargados, parámetros de instancia, parámetros de tipo, en los que incluyes los requerimientos de mantenimiento y de conservación del museo. De momento hasta ahí hemos llegado. Supongo que cuando hagamos la conexión con el sistema de mantenimiento de la propiedad, pues surgirán más dudas, pero creo que es algo abierto a investigar y por parte del cliente también, porque al final el BIM nosotros lo hacemos proactivamente, lo estamos haciendo como caso de estudio, pero en el Museo Arqueológico, por ejemplo, pero el cliente, que es el Ministerio de Cultura, no nos pide que el proyecto se haga en BIM, porque yo creo que el Ministerio de Cultura no tiene todavía ningún tipo de pliego de condiciones que yo sepa, ¿no? Que yo conozca. Sí lo tiene, pero es muy penoso. Bueno, entonces no lo tiene. Ellos serían los encargados de generar el sistema de clasificación específico para patrimonio y para colección de piezas, porque son los que tienen el conocimiento arqueológico de cómo funciona todo esto. Sí, quizás habría que fijarse en los sistemas de clasificación de infraestructuras de ferroviarias que se está desarrollando en España. Quizás, es por no acoplarme. Por eso hablo tan alto. Quizás creo que es un guante que habría que echar a los responsables de ese sector para que hicieran un sistema de clasificación pues específico para ese sector, ¿no? Igual que está ocurriendo en la parte ferroviaria. Entonces, bueno, hay cosas que están por desarrollarse todavía, claro, como el tema de los formatos. Pero no es solamente un sistema de clasificación. Un sistema de clasificación apenas resuelve el problema. El problema está en que si yo tengo que darte a ti un modelo que te tiene que valer dentro de 5 años o dentro de 6 años, porque en patrimonio, pues este año reparas las cubiertas de la Catedral de León y dentro de 10 años reparas unos agotantes de no sé dónde y dentro de otros 15 años se repara un rosetón. Entonces, ¿qué formato te entrego para que dentro de 5 años o dentro de 10 años seas capaz de utilizar esa información? El problema con el IFC es que si yo te entrego un IFC 2x3 es una mierda. Si te entrego un IFC 4, el reference view está muy bien para medir, está muy bien para coordinar, para visualizar, pero no está bien para seguir trabajando con él. El IFC 4, Design Transfer, vale, me permite seguir trabajando en el futuro, pero no me permite ni medir, ni visualizar, ni coordinar adecuadamente. Entonces, ahora mismo nosotros nos estamos viendo obligados a entregar todos los formatos. Ante la imposibilidad de saber qué va a pasar dentro de 5 años, pues, pero voy a entrar en todos los formatos posibles. A ver si alguno va y te vale. Si haciendo un remix, eres capaz de salir adelante dentro de 5 años. Y cuando dices todos los formatos posibles, ¿a cuáles te refieres, José Emilio? ¿Te refieres? Pues aparte de los nativos, claro, dices, bueno, es que trabajo con Revit. Sí, bueno, pero te puedes trabajar con Revit, hay partes que se han hecho con Tecla. Yo te voy a ti a hablar ahora que en el Museo de Abu Dhabi hay algunas estructuras con Tecla. La de Tecla te viene en IFC puro y duro. Entonces, entregar 2 o 3 formatos distintos de IFC, el nativo. Y una cosa que yo soy muy fundamentalista es que si a lo largo de la fase de desarrollo, o sea, entendido por desarrollo, proyecto y obra, se actualizan, pasan más de 1 año, pasan más de 2 años,
y obviamente la autoridad saca actualizaciones cada año, todas las marcas sacan actualizaciones cada año, obligarnos a que se entregue en la última versión posible, el modelo as-built se entregue en la última versión posible para estar lo más cerca posible de ese futuro escenario a medio plazo, ¿no? 5, 6, 8 años, porque si ya entregas un modelo en Revit 2020, que ya está la 23 por ahí, y ya estás para dentro de 5 años que están en la 28, de la 20 a la 28 no pasa, o sea, no llega. ¿Qué hacemos? No sabemos, así que por si acaso entregamos todos los formatos con todas las propiedades posibles y ya veremos. Yo creo que sí, es algo abierto a que nadie sabe, ni bueno, los fabricantes de software sabrán, pero ahí ellos tampoco lo saben, no te creas. o sea, ahí entran muchos temas también de comerciales, de cada fabricante saca versiones mejoradas para que actualices. Bueno, entonces sí que tienes la licencia y puedes utilizar cualquier versión, pero no, tú entonces no puedes bajar, por ejemplo. No puedes bajar, sí, exacto, pero que puedes tener con la misma licencia, puedes tener 3 versiones diferentes. Pero bueno, en la actualización también el IFC hay programas que leen y editan IFCs. Ahora está muy de moda un programa que se llama Blender, que va a dar mucho que hablar. Tú con ese programa, con Blender, puedes abrir un IFC y lo puedes editar. Entonces bueno, si en algún momento hay que editar un IFC y añadirle información, pues puede ser pero no necesitas, Blender todavía está muy torpe para estas cosas. El módulo de IFC lo han añadido hace un par de años y no se trata de editar, se trata de seguir desarrollando. Dentro de 5 años tú tienes tu versión 2028 de Revit y tienes que hacer un proyecto y quieres tenerlo. No quieres tener que volver a modelar todo lo que ya se modeló hace 5 años. O sea, quieres tener todo eso ya modelado. Allí se ha modelado todo el claustro y todos los arbolantes y todas las cubiertas de lateral de León. ¿Me voy a tener que volver a modelar la fachada porque soy incapaz de abrir un fichero de hace 5 años? Vaya retraso, ¿no? Bueno, yo creo que es una pregunta más para los fabricantes de software. No, es una pregunta en la que no hay respuesta. Yo digo que nosotros, ante esa falta de respuesta, lo damos todo, pero quería preguntar si vosotros os habíais enfrentado a ese problema y si tenéis alguna otra solución. Yo la verdad que actualizaciones de un año para otro, pues del 19 al 20, del 19 al 21, no he llegado a detectar muchos problemas, pero sí que es verdad que lo que comentas es un punto a... Sí, el mantenimiento de los archivos con el paso de los años es un punto muy importante. Más en la fase de patrimonio en el que tú modelas una colección para mantenerla durante muchos años. Me refiero a qué podemos hacer nosotros como usuarios, ¿no? Más que un poco plegarnos o seguir las directrices de los fabricantes del software. Al final... Sí. Obviamente cuando trabajamos con un encargo, si el cliente ha sabido pedir y te ha dicho que quiere algo, pues perfecto, se lo entregas como lo quiera y va a ser su problema dentro de 5 años si no le vale, ¿no? O sea, como usuarios tenemos un papel más sencillo. Pero bueno, simplemente yo me pongo encima de la mesa que ese es, para mí, es el problema real de este subgrupo del BIM, ¿no? Es decir, esto no se hace con la voluntad de construir nada, sino se hace con la voluntad de conservar esos datos de paternidad. Bueno, muy bien. Nada más, perdón por haber monopolizado. Una aportación muy interesante, muy inteligente también, porque es un problema que tenemos en realidad con cualquier tipo de trabajo. Bueno, ¿alguien más que quiera aportar alguna idea, algún comentario, alguna pregunta? Tenemos a Alberto aquí a disposición y en unos minutos ya no va a estar tan a disposición. Así que aprovechaos de él. Bueno, pues no sé, si no hay más preguntas, yo creo que podemos darlo por finalizado. Otra vez las gracias a Alberto. ¿Alguna pregunta por aquí? ¿En el chat ve alguna? No. Vale. Bueno, pues nada, lo que digo, podemos darlo por finalizado. Muchas gracias por asistir y por compartir con nosotros esta jornada. Y bueno, ya os avisaremos como siempre de la próxima, que ya la estamos preparando. Así que bueno, dar las gracias a la escuela
que nos cede el espacio y la infraestructura para que esto sea realidad, y bueno, a los asistentes, a Xaver, a todos los que estáis aquí, a Alberto, por supuesto, a Gabriel, su director de la escuela, que son los que están tirando del grupo, y bueno, estamos todos con la mayor ilusión. Bueno, muchas gracias y seguimos en contacto. Un saludo para todos. Gracias. Hasta luego.